Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando nuestros temas, los temas de mayor importancia y relieve durante esta semana que concluye hoy. Se ha compartido con la opinión pública y toda la prensa los resultados de unos estudios que se hicieron, que algunas instituciones han hecho, entre las cuales está The Economist y el Foro Económico Mundial. Han situado a la República Dominicana ganando una serie de puntos en los aspectos competitivos, de competitividad. Y por otro lado, también han situado a la República Dominicana entre los países donde existe una mayor corrupción. Es decir, que son dos variables que si uno las piensa, pues definitivamente pueden tener relación. La competitividad país, y ya esto lo hemos analizado otras veces, no es lo mismo que la competitividad de las empresas. Para una empresa ser competitiva, tiene que poder producir y poner en manos de sus clientes productos y servicios que superen las expectativas de ellos y al mismo tiempo que le brinden un servicio superior al que ofrecen los productos de la competencia. En este sentido, pues no se trata solamente de que un país sea más atractivo para potenciales inversionistas como consecuencia de una serie de decisiones internas que pudieran favorecerlo. Como por ejemplo cuando se crean leyes especiales para que se realicen inversiones en áreas específicas, esos inversionistas extranjeros o nacionales podrían verse motivados a realizar inversiones en esas áreas que son de desarrollo o pueden ser de desarrollo para el país, pero al mismo tiempo constituyen una fortaleza o una oportunidad para estas empresas y entonces se realizan las inversiones. Eso es una cosa. Otra cosa es que también se pueden estar tomando medidas a nivel de lo que es el gobierno para que se faciliten los procesos, por ejemplo, para crear nuevas empresas, para ciertos trámites burocráticos estatales que se hagan más rápido. Todas estas ideas de ventanilla única, recientemente la agilización en los puertos, como que se planteó como una opción o una decisión que se estaba tomando. Eso definitivamente que colabora con el proceso y que no solamente favorece al inversionista extranjero, sino que también favorece o pudiera favorecer a los empresarios nacionales. Pero una cosa es eso, volverse más competitivo. Y no hemos tocado la parte quizá más sensible, que es lo que más atractivo puede estar teniendo o podría estar teniendo para los inversionistas, y es el tema de los impuestos. Se sabe que en países, como por ejemplo algunos países de Europa del Este, tomaron la decisión en algún momento de tener un impuesto único, un solo impuesto, tanto para las personas físicas como para las personas jurídicas. Esto trajo como consecuencia un beneficio casi inmediato en esos países, en esas sociedades, porque al no tener tanta complejidad del cálculo, al tratarse de una tasa impositiva baja, plana, única, pues comenzaron a desaparecer una serie de escollos que estaban en el camino, sobre todo cuando se tiene mucha burocracia y cuando se tiene mucha especialización para poder calcular un impuesto. Entonces, eso hace que sea más fácil, tanto para las personas físicas como para las personas jurídicas, y atrae no solamente al inversionista extranjero, como ha ocurrido en esos países, que incluso otros países de Europa que no se acogieron a esa idea han estado pues resentidos, porque aquellos países han mejorado en cuanto a la atracción que han tenido de nuevas inversiones extranjeras, de nuevos inversionistas extranjeros, creando con esto más empleos en aquellos lugares. Pero al mismo tiempo, algunas personas comenzaron a tributar y algunas empresas que estaban siendo informales también, debido a la facilidad para el cálculo. Entonces, eso es una cosa, que la plataforma estatal, gubernamental, que se le plantea al emprendedor, pues sean realmente favorables, para que incluso no solamente se creen más empleos, sino para que haya sostenibilidad en el tiempo de los empleos que se crean. Pero otra cosa es que una empresa como tal
pueda tener, además de estas condiciones, que definitivamente ayudan, como pudiera ser también el hecho de tener la estabilidad macroeconómica, el hecho de no tener una hiperinflación, el hecho de poder apostar a cierto crecimiento económico, que también proyecta un escenario favorable para los negocios y que los inversionistas extranjeros toman en cuenta, la estabilidad política. Todos estos elementos, desde el punto de vista estratégico, siempre se toma en cuenta porque el inversionista realiza su análisis estratégico, analiza su situación de recursos y ve las oportunidades que existen para invertir, pero al mismo tiempo mira los escenarios de los países potenciales donde pudieran estar abriendo puertas y consideran estas variables en el análisis del macroentorno, que son aquellas variables que están fuera del control del inversionista, pero que pudieran afectarle o motivarle para tomar decisiones. Así como las barreras de entrada que pudiera estar teniendo un nuevo inversionista en un nuevo mercado, en un nuevo país, qué tan fácil, qué tan difícil es, son cosas que se toman en cuenta. Si el país ha logrado implementar medidas que rebajan y disminuyen las barreras de entrada para que nuevos inversionistas vengan, pues evidentemente que esto va a repercutir positivamente para que nuevos inversionistas se arriesguen a abrir puertas en la República Dominicana. Pero, como le decía, desde el punto de vista de la micro, es decir, de la microdecisión, que es la decisión que toma una empresa, no un Estado o un gobierno que afecta a todo el mundo, sino lo que una empresa como tal, decisiones que puede estar tomando, pues tiene mucho que ver con la calidad y con los costos que tiene para entonces poder ofrecerle a los consumidores bienes y servicios con productos y marcas de categoría mundial. Definitivamente que estas dos variables, plataforma para hacer la barrera de entrada más factible, por un lado, y por otro lado, los niveles directos de competitividad que tiene la empresa por la calidad, productividad y los servicios que puede ofrecer, la ventaja competitiva que tiene, y entonces esa oferta que le está planteando al consumidor que sea más atractiva que la que ofrece la competencia. Entonces, son dos cosas distintas, pero que suman definitivamente en todo este tema de poder penetrar en mercados internacionales. Pero también hay una variable que fue la que se citó conjuntamente con esto, y es la variable corrupción. Se dice que la República Dominicana está situada entre los países más corruptos, que hay mucho comercio ilícito, muchos negocios informales. Se habla también de que hay mucha porosidad en la frontera con Haití y que esto genera una serie de trastornos, trastueques y negocios que hacen los militares, según dice el informe, y que entonces también esto contribuye a la evasión fiscal, porque mientras más informalidad hay, pues más difícil es que la persona pague impuestos por esto. Precisamente en el día de hoy, en la prensa nacional, pues se ratificó la decisión que había tomado en común acuerdo, tanto el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, así como también la Dirección General de Impuestos Internos, de que a partir de enero las microempresas, que son aquellas empresas que tienen ingresos por debajo de 8.5 millones de pesos, según se anunció inicialmente, sino que también se está hablando de que son empresas que tienen menos de 10 empleados. O sea, y lo que salió hoy, que ratifica esta posición, es que las microempresas todas van a tener la oportunidad de acogerse a un sistema tributario único, con un solo impuesto, y que no van a pagar anticipos. Anteriormente se había dicho que tampoco iban a tener que estar con toda la parte burocrática que tienen las demás empresas en cuanto a reportes mensuales, porque la mayoría no tienen contabilidad organizada. Entonces, pues se les dificulta mucho, no pueden tener costos altos, entonces no pueden estar. Entonces van a tener la opción de acogerse a este sistema, que va a ser el mismo sistema de tributación simple mejorado. Se habló de que se iba a establecer una tasa efectiva de tributación, y en el día de hoy se anunció que ya en enero esto estaría iniciando para las microempresas en todo el país, que cumplan con esos dos requerimientos, que estén por debajo de los 8 millones y pico de pesos,
y que tengan menos de 10 empleados. También se está elaborando pues, el documento, la norma que va a regir esto, pero se entiende que ya a partir de enero se estaría pues implementando esto. Esto va a permitir que las empresas, que las microempresas que existen, las formalizadas y las no formalizadas, se puedan acoger a este nuevo régimen, de manera que incluso esto pues les permita vencer ese obstáculo que existe naturalmente en este tipo de empresas, es que la tasa de quiebra normalmente es muy alta. Se pierden muchos empleos porque no se pueden mantener los costos, y esto puede ayudar, porque el hecho de que no se tengan, por ejemplo, que estar pagando el ITEVIS como se pagaba anteriormente, que por el método de los devengados tú tenías que pagarlo aunque todavía el cliente no te haya pagado, todo esto va a favorecer a que estas microempresas que no tienen tanto capital pues puedan manejarse, tener un flujo de caja que durante el año pues puedan ir creciendo. También se habló de que iban a estar formando parte de la seguridad social, pero toda esta normativa se está ya pues, redactando, revisando. Se había prometido que en el mes de noviembre ya se iba a tener esa información. Sin embargo, a raíz pues, de la publicación que se hizo hoy en la prensa, pues ya se tiene una información concreta de que en enero ya comenzaría a aplicarse esto. Este tema de la informalidad está ya siendo combatido. También en estos informes se habló de que la libertad de prensa que estaba teniendo la República Dominicana de 140 países estaba ocupando el lugar 47%. Y en ese sentido, pues, en el manejo de la deuda de 140 países en el lugar 94. Sabemos que se ha hablado mucho de todo este tema, de lo que es el crecimiento con endeudamiento y el crecimiento que se insiste tiene y tendrá la República Dominicana para lo que será, pues, el año 2019. Seguimos con ustedes en breve en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. También en el día de hoy se compartió la información de que estábamos teniendo, pues el país había hecho un acuerdo con el gobierno de Kuwait y que estaría pues con estas negociaciones pues recibiendo financiamiento. Se habla de una fundación, se habla de el Fondo Kuwaití, que apoya el desarrollo económico de los países árabes. En este sentido, pues, habría que pensar, yo creo que ya salió, porque esta información salió en el día de ayer, se compartió en el día de ayer, pero ya en el día de hoy se habló de que se habían hecho cuatro acuerdos para definitivamente tener esos financiamientos. Y se dice que el gobierno Kuwaití, es decir, este fondo Kuwaití, pues estaría apoyando cuatro aspectos fundamentales que eran de su interés y que aparentemente podía ser de beneficio mutuo para la República Dominicana. Por otro lado, una información que llama un poco la atención y que tiene mucho que ver con la salud del pueblo dominicano, es que el Colegio Médico había estado diciendo que iban a continuar trabajando y luchando para que se modifique la ley de seguridad social, debido a que entienden que no puede ser que la salud en la República Dominicana sea un mercado, y consideró esa directiva de este Colegio Médico Dominicano que es una gran estafa este negocio de las ARS. Ahora pues se comunica
que se quiere hacer énfasis con el tema de la atención primaria, porque esto estaría minimizando los gastos de los afiliados. Pero a nuestro entender, se minimizan los gastos de las ARS y por lo tanto incrementan sus beneficios a tiempo de que se debilita aún más la calidad de los servicios médicos que se le estarían ofreciendo a la gente. Además de que estaría implicando una situación que trastorna un poco la libre decisión que puede tener la gente de elegir quiénes son los galenos, a quienes ellos prefieren para que le den su servicio por la confianza que le tienen y todo este tema. Y además el efecto psicológico que tiene, el hecho de usted confiar en un médico o no confiar en el otro, el factor tiempo, personas que tienen una dolencia, que van al cardiólogo, que van al neurólogo, que van a la persona que le maneja el tema de la diabetes, que son enfermedades crónicas, que pueden complicarse, enfermedades renales, un urólogo, un nefrólogo. Pues entonces, tener que pasar por atención primaria para que esa persona diga sí o no va a un especialista, yo creo que nadie conoce mejor su cuerpo que la propia persona que viene arrastrando con una serie de situaciones en el tiempo y que sería coartar el derecho que tiene la gente a la salud, el obligarle a pasar por este sedazo. Y hay que tener cuidado con esto porque esto puede traer consecuencias que pudieran no ser deseables. También por otro lado, se habla de que se van a establecer sanciones por muertes maternas y neonatales. En el día de hoy se compartió también la información que un porcentaje altísimo de los partos que se están teniendo en República Dominicana son de mujeres que vienen del vecino país de Haití a parir en la República Dominicana. Imaginamos que esa correlación también se debe estar dando en los muertos maternos y en cuanto a muertes maternas y también neonatales, porque una persona que sale de su país a punto de dar la luz, atraviesa una frontera, pasa muchísimo trabajo en el camino, etcétera, y pues de repente pues tiene un riesgo mayor que una persona que vive en el país, que tiene un ambiente normal en el cual opera, perdón, en el cual opera. Entonces es muy diferente a tener que salir corriendo, atravesando una frontera, probablemente en un vehículo, no en un avión. Y todo esto pues es parte o podría ser parte de ese porcentaje de personas que tienen situaciones definitivamente. Se habló también y se está discutiendo de nuevo todo este tema de la donación que se quiere hacer al patronato que ha manejado la Cueva de las Maravillas. Se dice que incluso en el documento inicial, que no sabemos si se habrá terminado el proceso, el patronato podría incluso hasta vender la Cueva de las Maravillas. Estamos hablando de 10.5 millones de metros cuadrados. Esto se está discutiendo, hay discusiones en ese sentido. Ojalá que no estemos enajenando propiedades del Estado, propiedades públicas, para beneficiar terceros. Uno no sabe si ya hay apalabreado, como se dice por ahí, una venta a una tercera persona, una tercera parte que estaría comprando esto. No sabemos qué tipo de negociación, negocio, beneficios personales, colaterales pudiera esto estar dejando. No sabemos si esto será un nuevo escándalo de corrupción de los tantos que hay y que cada día explotan en la República Dominicana. Ya se habla de un nuevo escándalo a propósito de corrupción y en este caso pues se habla de un exfuncionario del gobierno español que, como todo lo que fue el proceso de Merca Santo Domingo, se dice que esta persona está siendo sometida a la justicia en España, precisamente acusado de soborno. Dice que sobornó para conseguir esa obra y que entregó al país, entre comillas país, 500 millones de dólares, pero que también entregó 500 millones de pesos, según se dice, al presidente Danilo Medina para esa campaña electoral de ese año. Finalmente, pues queremos referirnos a un tema que yo creo que está pues sobre la mesa, que llama la atención y que algunas personas pues pudieran estar refiriéndose a las mismas de una manera pues
sutil, otras con un poco más yo no diría de fanatismo, pero realmente se están tocando temas que están comprometiendo mucho la cultura y la tradición dominicana. No solamente estamos teniendo una invasión pacífica en el tema de los haitianos y todo este tema que se viene discutiendo de hace tiempo, tema soberanía, defensa de la soberanía y todo esto, sino que ahora también hay un ataque contra los valores cristianos en la República Dominicana. A alguien se le ocurrió un anteproyecto de ley para que se obligue a las escuelas a tocar la Biblia, a que se le muestre la Biblia, a que se hable de la Biblia a los muchachos. Inmediatamente se han producido opiniones encontradas en este sentido, se ha producido un debate prácticamente con el tema. Y si comenzamos a analizar de dónde viene la moral, de dónde viene la cultura, de dónde viene el pensamiento de hacer lo correcto, de hacerlo correctamente, los aspectos éticos y morales, muchos de ellos, para no decir todos, se relacionan con principios y valores que están en la Biblia. Entonces, ¿por qué no poder asegurarnos de que las futuras generaciones no imiten todos estos traspiés que estamos viendo y que son los que producen todos estos escándalos que precisamente todos estamos criticando, escándalo tras escándalo? ¿De dónde vienen los escándalos? Pues precisamente de la falta de educación en valores que tiene la gente, de la falta de disciplina, de la falta de oportunidades. Podemos hacer toda una mezcla de cosas ahí, pero finalmente pues la gente tendría que tener la libertad, como realmente la tiene en el país, de elegir, ¿verdad?, si la fe. Tenemos en la Constitución libertad de cultos. Esta ley estaría en principio violentando la Constitución de la República, porque obligar a la gente a que pertenezca a una religión específica o a que tenga que leer sobre una religión específica o sobre un texto que se relaciona con una creencia específica, pues estaría coartando ese derecho que tiene la gente a la libertad de cultos. Esto por un lado se entiende y yo desde mi punto de vista lo respeto, y en ese sentido quizás no sea necesario tener una ley para esto. Ahora, prohibirlo, como han hecho otros países que han sacado la Biblia de las escuelas, que no solamente sacado, que lo han prohibido hasta que oren, pues ya yo creo que sería muy distinto. Prohibirlo sería también ir en contra de la libertad de cultos. El hecho de que un maestro o un profesor o un alumno, porque entienda, porque se vea movido por ese sentimiento o por el espíritu, como se le llama, pues, y de repente tome la palabra en algún momento y dé un mensaje bíblico, pues eso tampoco debería poder prohibirse. Sabemos que hay toda una presión internacional con muchos temas, así como el tema del aborto, así como el tema del matrimonio gay, así como el tema de la educación sexual antes de tiempo a los niños, y todo esto es todo parte de una misma agenda, y hay que tener un poco de cuidado porque nuestra sociedad, que va en franco deterioro, debería ser rescatada, y contrario a alejar a los niños del conocimiento, de lo que es correcto, de lo que es la prudencia. Solamente basta con que usted lea y analice, aunque sea un proverbio. Si usted toma un proverbio al día, uno solo, y lo analiza, algo le va a sacar a usted de provecho. Muchas veces en este programa, Conceptualizando, siempre comenzamos con un proverbio, y a veces somos incisivos, hemos sido reiterativos. Aléjate del mal, haz el bien, busca la paz, síguela. Días así como hoy, viernes, fin de semana, hemos sido insistentes, sobre todo porque queremos llegar a la mente y al corazón de la gente joven. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, son mensajes que están en la Biblia, están ahí, la sabiduría. Son cosas que convienen y que realmente traen fruto. Eso es independientemente de que la gente lo haga con el objeto de respetar o de honrar a Dios.
El simple hecho de que lo haga, eso va a obrar, y el fruto que eso va a producir va a ser muy distinto. Porque si usted entiende que no se puede robar y no lo hace por temor a Dios, usted está dejando de defalcar el Estado, usted no va a ser encartado, ni va a ser señalado como corrupto o como una persona que robó dinero del pueblo. Entonces, esos valores, esos principios, y puse un ejemplo, por ahí muchos otros más. Con el tema de los feminicidios, cuántas cosas no se evitarían si se siguieran algunos consejos que están en la misma Biblia. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a coartar ese derecho? Está bien que no exista una ley que obligue, pero tampoco que exista una prohibición para el que quiera darle a sus alumnos conocimiento, sabiduría, referencia bíblica, tampoco se le coarte. Seguimos con ustedes en breve en Conceptualizar. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Una noticia que a nosotros nos pareció impactante fue lo que se comunicó de que una estudiante fue a buscar una atención médica a su ginecólogo y el ginecólogo, según indica la nota de prensa, la violó. No sé hasta dónde vamos a llegar en la República Dominicana con el irrespeto, con este tipo de situaciones. De verdad que llama mucho la atención, por respeto a la persona y por respeto hasta el mismo médico. Pues no mencionamos los nombres que en la prensa se dieron a conocer, pero es muy lamentable que no se pueda tener confianza ni siquiera en estas cosas, y que estemos llegando a un grado de deterioro en el país tan grande, que situaciones como esta se den tan tranquilo y que ya terminó, pasó desapercibido y no importa. Eso le pasa a cualquiera y ya se olvidó, no se vuelve a mencionar más el caso. Era como discutíamos antes de ayer en la cita jurídica. ¿Cuál es la seguridad jurídica realmente que tenemos en el país? Esto por un lado. ¿Y cuál es el real acceso a la justicia que tiene la gente en nuestro país? Entonces, tenemos que hacer algo para que definitivamente la República Dominicana pues mejore como sociedad. Hay muchas oportunidades que se pierden como consecuencia de no tener definitivamente pues el apoyo, la confianza. Las instituciones han perdido tanta confiabilidad en la mente y en la percepción de los dominicanos que definitivamente pues estamos viviendo en una época difícil. Por otro lado, finalmente, queremos comentar sobre la información que se ha compartido de que el gobierno de China está interesado en hacer inversiones en infraestructuras y en turismo en la República Dominicana. En el día de hoy se compartió que ya fue inaugurada una empresa en una provincia del país, una empresa china. Contó con la presencia del presidente de la República. Pero por otro lado está el interés que ha tenido los Estados Unidos, y eso lo comunicó la nueva embajadora recientemente: interés en el crecimiento económico, interés en las relaciones comerciales, interés en el combate a la criminalidad. Específicamente señaló dos factores: trata de personas y el tráfico de drogas. Es decir, que hay una atención por parte de los Estados Unidos a la relación bilateral con República Dominicana, a propósito de la relación de nuestro país con China, que independientemente de contar pues con la soberanía que tiene para tomar decisiones económicas y de cualquier índole, para establecer o romper relaciones con quien entienda, pues no menos cierto es
que también pueden existir consecuencias, porque también los Estados Unidos tienen decisiones que no los obligan a ellos a favorecernos a nosotros. Hay que tener en cuenta esto. Sabemos que existe una guerra comercial entre los Estados Unidos y China, y que entonces pudiéramos estar teniendo una situación compleja en la República Dominicana, pudiéramos tener un año 2019 con mucho más incertidumbre. Esto es en adición al grado de endeudamiento que tiene el país y el compromiso contraído en cuanto a lo que sería el presupuesto del año 2019. Que dicho sea de paso, se formó una comisión bicameral para discutir sobre estos temas, ya que las críticas no se han dejado sentir en cuanto a esto, porque no se tocó la calidad del gasto, sino que solamente se enfocó en la parte que se relaciona con la manera de financiar este presupuesto, incluyendo más endeudamiento y probablemente con más presión tributaria para los dominicanos. Entonces, esa parte es importante. Mencionábamos hace un momento ese nuevo acuerdo con este país de Kuwait, que ha hecho la República Dominicana. Se dice que el canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, fue que firmó el acuerdo. Se tratan de 4 puntos. Dentro del contexto geopolítico en que estamos, habría que tener cuidado con las cosas que pudiéramos estar haciendo, salvar ciertas situaciones que a la larga pudiesen a uno perjudicarle si no consideramos a los diferentes actores del macroentorno que se relacionan directamente con la República Dominicana por aquello del poder de negociación. Es decir, a usted le pueden imponer un poder, por el poder de negociación, condiciones que mañana usted no podría resolver ni satisfacer. Con este tema, por ejemplo, del interés que tiene China en las infraestructuras, habría que considerar que precisamente se ha dicho que una de las reacciones de los Estados Unidos ha sido de que empresarios de ese país se quejaron porque la República Dominicana otorgó obras a Odebrecht, y que eso ha sido parte de la presión que se ha estado teniendo, pues precisamente como consecuencia de este tipo de decisiones. Cada país tiene sus objetivos, y los aliados económicos estratégicos hay que saberlos seleccionar y respetar. Yo recuerdo recientemente que una persona autorizada del gobierno chino declaró claramente que la República Dominicana tiene que cuidar el cumplimiento de los acuerdos. Es decir, que tampoco es un jueguito de hacer una cosa y después mañana decir que no, y hay que tener cuidado porque estamos comprometiendo el futuro de las presentes y futuras generaciones de la República Dominicana. Gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy y durante toda esta semana en Conceptualizando.